Te damos gracias, Padre Celestial, por el gran privilegio que nos concedes de estar ahora ante tu presencia. Amén. Amén. Nosotros sabemos, Señor, de que el centro de todo aquí eres tú, y nuestras miradas queremos que sean solo para ti. Amén. Nuestros pensamientos que estén solo en ti, y que todas nuestras facultades giren en torno a ti. Señor, te rogamos que las avenidas del alma no sean extraviadas, no sean distraídas, que no venga el enemigo y quiera usarlas, sino que en cada una de esas avenidas solo esté presente tu Santo Espíritu. Amén. Te rogamos que al adorarte nuestro corazón se llene de paz, al adorarte nuestro corazón sienta tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar mi presentación leyendo una cita que no la tengo aquí en la presentación, pero que me hizo pensar esta mañana. Y es una que está en Primeros Escritos, página 273. La cita dice: no hay en el ministerio popular cosa alguna que despierte la ira de Satanás, haga temblar al pecador o aplique al corazón y la conciencia las temibles realidades de un juicio que pronto se realizará. Esta cita está en el contexto de los predicadores que existen hoy en día en las iglesias, de cómo ellos lo que hacen es, dice, sacar textos de la palabra de Dios y predicarle cosas agradables a los feligreses. En ese contexto es que dice que no hay en el ministerio popular, es decir, en el de todas las iglesias, no hay en ese ministerio, por ese tipo de mensaje que predica, que solamente es para agradarle a las personas. No hay en ese ministerio, entonces dice, cosa alguna que despierte la ira de Satanás, haga temblar al pecador o aplique al corazón y la conciencia las temibles realidades del juicio que pronto se realizará. ¿Y por qué comparto esta cita? Porque esto me lleva a un compromiso que como ministro debo adquirir y como ministerio debemos también adquirir. Y es que los mensajes que prediquemos hagan despertar la ira de Satanás, pero también hagan temblar al pecador y le despierte su conciencia ante la realidad del juicio que vendrá. Y uno puede mirar que cuando predica la ley y el testimonio, justamente eso es lo que sucede. El diablo le causa ira. Satanás, hermanos y hermanas, se le despierta la ira cuando oye predicar a la ley y al testimonio. Y sobre todo, cuando oye predicar de esto que está en su pantalla, del mensaje de los 3 ángeles. A Satanás le despierta la ira oír predicaciones sobre el mensaje de los 3 ángeles. Pero estas predicaciones no solamente le despiertan la ira a él, sino que también hacen temblar al pecador, haciéndolo entrar en reflexión de cara al juicio que muy pronto va a enfrentar. Así que, hermanos y hermanas, usted debe saber que en este ministerio, en esta iglesia, predicamos y predicaremos siempre de esta manera: sermones que despierten la ira de Satanás y que hagan temblar al pecador, haciéndole conciencia sobre el juicio que ha de enfrentar. Y en ese contexto, este día
quiero compartirles otro tema más, como dice aquí, del mensaje de los 3 ángeles. Y lo voy a hacer en el tema número 56 del seminario profético, la revelación de Jesucristo, el cual tiene por título el mensaje del tercer ángel y la esclavitud en el tiempo del fin. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Dice la Escritura: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como ustedes pueden ver, el tercer ángel sigue al segundo y primer ángel, pero no los sigue para reemplazarlos, sino para unírseles. De modo que ahora tenemos 3 mensajes saliendo simultáneamente como la última advertencia de Dios para la tierra. Después de haberle dedicado 11 estudios a los mensajes del primero y segundo ángel, y haber visto lo solemne e indispensable para preparar a un pueblo para la venida del Señor, que son esos mensajes, habiendo visto, hermanos, eso, hoy vamos a mirar que el tercer ángel no se queda atrás en la solemnidad de su mensaje, pues como dije, posee la última advertencia de Dios para la tierra. Y no solo eso, sino que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Así lo dice el don de profecía, se los pongo acá. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los 2 mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Primeros Escritos, página 260 a la 261. ¿Y por qué dice que el mensaje del tercer ángel muestra el camino que lleva al lugar santísimo? ¿Qué hemos leído que contiene el mensaje del tercer ángel? Nosotros vemos que lo que contiene es una advertencia a no adorar a la bestia y a su imagen, y a no recibir su marca en la frente o en la mano. ¿Y qué tiene que ver eso con el lugar santísimo? Oh, hermanos, tiene que ver mucho. Porque los términos adora y marca
que son los que la bestia va a requerir en el final de los tiempos, son términos asociados con Dios. Y solo se pueden entender dichos términos a través de la luz que emana de la ley de Dios y del cuarto mandamiento que ordena a guardar el sábado. Y esos oráculos o revelaciones de Dios están allá, en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿No dice el apóstol Juan que él miró el arca del pacto en el templo abierto en el cielo? Leamos lo que él dice aquí en Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué miró Juan en el templo celestial, hermanos? ¿Miró qué cosa? El arca del pacto. Y cuando leemos eso, ¿con qué conectamos nuestros pensamientos? ¿No viene a nuestra mente acaso aquel mueble sagrado llamado arca del pacto que Dios le ordenó a Moisés que construyera y que pusiera en ella las tablas de los 10 mandamientos? ¿Y dónde estaba esa arca? ¿No estaba acaso allá al fondo, en el segundo departamento de aquel santuario, en el lugar santísimo? Oh, hermanos y hermanas, de manera que el arca del pacto que Juan ve en el templo celestial debe estar en el lugar santísimo también. Pues el templo y sus muebles que Moisés construyó eran una copia del templo celestial. Así lo dice Éxodo 25. Les invito a abrir ahí Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Y qué más ordenó el Señor? Versículos 10 al 25. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Oiga, ¿qué tenía que ver en el arca? El testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Nuevamente, vea lo que había que poner adentro: el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Así que ahora se llama arca del testimonio, porque allí adentro se pondría el testimonio que yo te daré, decía Dios, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y luego
donde ordenó el Señor que se pusiera esa arca con el testimonio. Y a esta altura me voy a adelantar. ¿Qué cosa era el testimonio, el cual Dios decía, y pondrás en ella el testimonio? ¿Qué cosa era el testimonio? Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que esos eran para testificar tanto de Dios para con el pueblo y también del pueblo para con Dios, en la medida en que obedeciera dicho testimonio. Pero ¿a dónde se pondría esa arca ahora con los mandamientos que había adentro? Éxodo 26, versículos 33 y 34 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos que Dios dice: háganme un santuario, hagan un arca, en el arca pongan adentro el testimonio que les voy a dar, que son los 10 mandamientos. No hay mucho tiempo para buscar tanta prueba bíblica que lo comprueba, pero ahí está en la Biblia. Y luego pónganle una tapadera al arca, y esa tapadera se llama propiciatorio. Y luego, ya con los mandamientos adentro, metan el arca adentro del velo que hace división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Métanlo adentro, en el lugar santísimo. Así que nosotros miramos las instrucciones de Dios tan claras, y también que dijo: y háganlo conforme al modelo que yo te he mostrado, le dice a Moisés. Es decir, un modelo, hermanos, que esté en el cielo. Hagan ese santuario, háganle esos departamentos santo y santísimo, háganle muebles y háganle todo lo que le van a hacer conforme al modelo que esté en el cielo. Así que Moisés tenía que inspirarse en la copia, en el modelo original, para hacer la copia terrenal. Y cuando ya estaba terminado, oh, mis hermanos, qué cosas maravillosas las que el don de profecía cuenta que pasaron ese día. Dice así, primeramente describiendo esa estructura tan bella que se hizo. Dice: el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de ese templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra a favor de nosotros ante el trono de Dios. Amén. El esplendor era incomparable, pero reflejaba a la vista humana la gloria del templo celestial, donde Cristo ministra por nosotros. Dice: la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él, y millones de millones están en su presencia. Ese templo lleno con la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus radiantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, solo podían encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas un pálido reflejo de su inmensidad y gloria. Así que por muy bello que hizo la estructura Moisés, solo era un pálido reflejo de la gran hermosura que tiene ese templo celestial. Dice: con todo el santuario terrenal y sus servicios, enseñaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que allí se llevaba a cabo para la redención del hombre. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. ¿Cómo se llamaban esos 2 departamentos? Lugar santo y lugar santísimo. Así está escrito en Cristo es un santuario, página 90. Pero ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo le llevó a Moisés a hacer aquella copia del santuario que está en el cielo? Y cuando se terminó,
y quedó hermosa por todas partes, resplandeciente de oro, con todos sus colores que tenía. ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando vieron aquello? Oh, hermanos, y sobre todo cuando vino una nube y se posó sobre ese santuario, símbolo de que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo se sintió el pueblo? Mire lo que dice el don de profecía. Se necesitó, dice, alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que le dio Dios en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué cosa hizo con los constructores? Los bendijo. Los bendijo por haber sido fieles en hacerlo de acuerdo al modelo, por haber tomado en cuenta las medidas exactas, la madera que había que ocupar, los colores que tenía que tener las cortinas. Oh, hermanos, ¿qué hace Moisés? Dice que los bendice porque han hecho un trabajo especial los constructores. Ahora, mire lo que hace la gente ahora. Todos los israelitas, con anhelante interés, dice, las multitudes de Israel se agolparon para ver la sagrada estructura. Y mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, ¿qué cosa ocurre? La columna de nube descendió sobre el santuario y luego, y ahí la de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina, y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar, hermanos. Con profunda emoción, el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de su corazón se manifestó ¿en qué cosa? En lágrimas de gozo. Y susurraron fervientes palabras de gratitud, porque Dios había condescendido a morar con ellos. Amén, hermanos. Él había dicho: háganme un santuario para que yo more en medio de ustedes. Y ahora que ya está construido, esa nube, símbolo de su presencia, envuelve todo el santuario. Y allí, hermanos, Dios ha descendido para morar en medio de su pueblo. No podían gritar, no podían ellos hacer demostraciones de regocijo en alta voz, pero sí, dice, lloraron, hermanos, de gozo, y con un corazón reverente le dieron gracias a Dios que había descendido para morar entre ellos. Oh, hermanos y hermanas, ya quisiera Dios que los adoradores de hoy tuvieran la misma reverencia. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros no tenemos conciencia delante de quién estamos. Estamos tan acostumbrados a venir a un templo que de repente entramos en irreverencia, en cuchicheos. Uno está en el púlpito y alcanza a oír los cuchicheos de los hermanos. Oh, si tan solo tuviéramos la reverencia, el respeto que tuvo aquel pueblo aquel día, y en vez de estar hablando, estuviéramos reflexionando sobre lo que Dios nos está enseñando. Hermanos y hermanas, no perdamos la reverencia. Aquí está nuestro Rey. Aquí está nuestro Rey de reyes y Señor de señores. La actitud de nosotros debe ser de respeto y reverencia. Oh, mis hermanos, dice que el arca que estaba en el tabernáculo terrenal, ¿qué contenía? Las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. ¿Qué hacía del arca un lugar sagrado? ¿Qué hacía del arca un lugar sagrado?
las tablas de la ley de Dios que estaban dentro. El arca solamente era un receptáculo, solo era un depósito, recipiente en el cual estaban las tablas. Pero una vez esas tablas de la ley, que era la ley divina, ese mueble entonces se convertía en sagrado, tenía un gran valor. Oh, mis hermanos, así nosotros vemos entonces que el lugar santísimo, donde estaba el arca con los 10 mandamientos, correspondía al lugar santísimo del santuario celestial. Ese santuario que Juan mira, que está abierto en el templo, que está, perdón, ese santuario que está abierto en el cielo, y que adentro, allí está el arca del pacto. Debe estar, hermanos y hermanas, debe estar en el lugar santísimo también, pues el terrenal nos enseña cuál era el lugar que debía tener la santa ley de Dios. Lo que Juan miró, hermanos y hermanas, lo que Juan miró del templo abierto y el arca del pacto dentro de él, ocurrió cuando la séptima trompeta comenzó a sonar. Vamos otra vez a leer allí en Apocalipsis 11, el versículo 15 y el 19. Apocalipsis 11, versículo 15, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego el 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos y hermanas, ¿cuándo es que el templo es abierto en el cielo y se mira adentro el arca del pacto en el lugar santísimo? ¿Cuándo? Cuando la séptima trompeta ha comenzado a sonar, pero también al final del sonido de la séptima trompeta. Esta trompeta, la séptima, los adventistas siempre hemos entendido que comenzó a sonar en 1844 y que ese día fue abierto el lugar santísimo del santuario celestial, y Jesús vino allí para purificarle y así darle cumplimiento a la profecía de Daniel 8:14. Voy a hacer un examen. ¿Cuándo comenzó a sonar la séptima trompeta? En 1844. ¿Qué entendieron los adventistas que ocurrió entonces? Que Jesús vino del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo, para purificarlo y darle cumplimiento a la profecía de Daniel 8:14. Vamos a leer esa profecía, Daniel 8:14. Y aquí encontramos lo siguiente, Daniel 8:14. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo sería purificado el santuario? Hasta que se cumplieran ¿cuánto tiempo? 2300 tardes y mañana. Nosotros vamos a ver allí, pero ya he predicado de esto, así que lo voy a decir con mis palabras, que el ángel intérprete le dice al profeta Daniel que ese periodo comenzaría a partir de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y eso, de acuerdo a los cronogramas proféticos e históricos, se dio en el año 457 antes de Cristo, cuando el rey persa Artajerjes
firmó un decreto donde oficialmente ordenaba que Jerusalén fuera reedificada, que se estableciera su sistema político nuevamente, y así fue Israel prácticamente como nación reconocida de una manera oficial e independiente. Eso ocurrió en el año 457 antes de Cristo. Pero, hermanos y hermanas, las 2300 tardes y mañanas no eran literales, eran simbólicas, de manera que esos eran años. Y si se toma en cuenta que en el 457 antes de Cristo daban inicio los intérpretes de la Biblia, y especialmente los intérpretes adventistas que sobrevivieron al chasco de 1844, miraron que entonces ese periodo terminaba en 1844 después de Cristo. Esta fue la llave que abrió el entendimiento de ellos. Y como Juan, miraron entonces el papel que la ley de Dios juega en la purificación del santuario. Pues esa ley es la base del juicio que se está desarrollando en dicho santuario. Pues a eso equivale la purificación del santuario, a un juicio, tal como ocurría en el santuario terrenal. Cuando se expiaba, cuando se purificaba, era un juicio. Y entonces los adventistas sobrevivientes del chasco, como ellos ya habían proclamado los mensajes del primero y segundo ángel, y se habían equivocado en la forma que se cumplía el primero, pues ellos pensaron que la purificación del santuario era con el juicio de Dios que venía aquí a la tierra, y de esa manera se purificaba este planeta. Y ellos encuentran que en el mensaje del tercer ángel hay una advertencia que tiene que ver con adoración y con marca. Ellos entonces, mis hermanos, se dirigen a escudriñar este asunto del santuario y el papel que jugaba la ley de Dios en el lugar santísimo. De manera que se llenaron de júbilo porque descubrieron que los 10 mandamientos de la ley de Dios siguen estando válidos, y que el mandamiento de guardar el sábado no había sido abolido. De manera que ellos comenzaron, cuando miran el mensaje del tercer ángel, a predicar dicho mensaje. Y ahora sí explican bien el mensaje del primer ángel y dicen: Cristo no vino a la tierra como habíamos predicado, que vendría en 1844, el 22 de octubre. Cristo vino del lugar santo al lugar santísimo a purificarlo. Y eso es lo que ha tomado lugar el 22 de octubre de 1844. Pero hemos descubierto una gran verdad. Y es que los 10 mandamientos de la ley de Dios están allí en ese santuario que Él está purificando. Están allí en el lugar santísimo. Y ahí hay un mandamiento muy importante, como es el mandamiento del sábado. Y comenzaron ellos a predicar el mensaje del tercer ángel, advirtiendo al mundo del error en que está al pisotear la ley de Dios, guardando un falso día de reposo, como es el domingo, en lugar del sábado. Porque eso es lo que la bestia se inventó para que le rindan homenaje. Comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel. Y el gozo que sintieron al descubrir esta verdad, el don profético lo describe así: después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado
como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba ¿hacia dónde, hermanos? Hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Hacia dónde señala el tercer ángel? Hacia lo alto. Señala el camino hacia el lugar santísimo del santuario celestial. El mensaje del tercer ángel. Ya el mensaje del primer ángel estaba haciendo su trabajo al mostrar también el camino hacia el lugar santísimo del santuario celestial, al decir la hora del juicio ha llegado, porque eso tenía que ver con la venida de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, para comenzar esa obra de juicio en esa purificación que está haciendo. Ya el mensaje del primer ángel estaba mostrando el camino hacia el santuario celestial, hacia el lugar santísimo. Pero ahora hay que decirle a las iglesias de ese tiempo: tienen que salir de donde están. Tienen que salir de donde están, porque donde están, tristemente, esas iglesias componen Babilonia, porque ellas están en apostasía al no poner por obra esta verdad del santuario que está en el cielo y del santo sábado y la ley de Dios. Tienen que salir de allí. Y así fue, hermanos, como habiendo obedecido muchos, por lo menos como unos 50,000, prácticamente empezó a formarse lo que es el movimiento adventista del séptimo día. Pero ellos empezaron a decirle a la gente: hay un error al estar guardando el domingo. Hay un error al estar pensando que los mandamientos de Dios ya no valen. Hay un error al estar pensando que la ley de Dios no estamos obligados a obedecerla. Hay un error, porque esa es obra de un poder llamado bestia, que en el Apocalipsis aparece. Y comenzaron a advertir a la gente de que no sigan en ese error. Y por eso, hermanos y hermanas, es que el mensaje del tercer ángel comenzó a mostrarle el camino a aquellos adventistas sobrevivientes del chasco. Comenzó a mostrarles el camino al santuario celestial y comenzaron a invitar a las personas para que abrazaran dichos mensajes. Usted y yo, por la gracia de Dios, hemos abrazado esos mensajes. Usted y yo, por la gracia de Dios, hemos abrazado el mensaje del primer ángel, porque creemos que Cristo ha comenzado el juicio investigador, y si nosotros tenemos a Cristo como nuestro abogado, ese juicio será a nuestro favor. Pero también hemos abrazado el mensaje de salir de Babilonia, porque salimos de las iglesias donde estábamos para venir a formar parte de este movimiento de verdad presente. Pero también hemos abrazado el mensaje del tercer ángel, porque hemos abrazado la verdad de la santa ley de Dios y el mandamiento del día de reposo verdadero, el cual es el sábado. Damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor. Dice que los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido, mire qué cosa, el pasado, el presente y el porvenir. Y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado en su misteriosa providencia.
se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo. Y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Es decir, ese residuo, ese poquito de todas las iglesias que habían en 1844, ese residuo, hermanos, ese remanente de todo lo que había en la cristiandad, dice que siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo, y cuando contemplaron el arca y el propiciatorio, fueron cautivados por su esplendor. Oh, hermanos y hermanas, qué gozo da pertenecer a un ministerio, a una iglesia que es profético y que ha surgido como resultado del cumplimiento profético. Dice: Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. Y el residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el 4.º mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria, y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiera abolido o trasladado al primer día de la semana. Es decir, el residuo, cuando contempló esta verdad, cuando contempló esta luz, y mira que el tercer ángel los guía al santuario celestial y encuentran allí la santa ley de Dios y el sábado, ellos dicen: ¿cómo puede ser? Yo creo que lo voy a decir en mis palabras: ¿cómo esperábamos que nos llevara el Señor en 1844 cuando éramos unos transgresores de su ley? Cuando éramos unos guardadores del domingo. ¿Cómo esperábamos que nos llevara? Cuenta la anécdota que la primera iglesia adventista del primer día que guardó el sábado fue porque una hermana Raquel Preston Oaks también le llaman, se presentó a esa iglesita allá en Washington, New Hampshire. Se presentó al servicio ese sábado, y el pastor Frederick Wheeler, creo que era, estaba celebrando la cena del Señor. Interesante que dijo unas palabras el pastor. Dijo que todos aquellos que se pusieran a cuentas para recibir la cena del Señor, que lo hicieran, porque Dios les iba a bendecir. Pero la hermana Raquel, que ya guardaba el sábado y era bautista del 7.º día, dijo: y estos son los sobrevivientes de ese chasco. ¿Cómo esperaban que el Señor se los llevara el 22 de octubre de 1844 cuando han sido transgresores de la ley de Dios y han estado guardando un día falso de reposo? De manera que cuando terminó la cena del Señor, habló con el pastor y le dijo: usted le dijo a la iglesia esto y esto y esto, pero yo quisiera invitarle a que escudriñe más las Escrituras y vea la validez que tiene la ley de Dios y el verdadero día de reposo como es el sábado. El pastor fue humilde, no fue orgulloso, y el Señor lo guió a escudriñar. Y cuando encontró que efectivamente la ley de Dios sigue siendo válida y el sábado es el día de reposo, le dijo a su iglesia en el siguiente servicio: de ahora en adelante, aquí los servicios no se harán el domingo, se harán el sábado. Y esa fue la primera iglesia adventista, ya no del primer día, sino del 7.º día. Su servidor fue a visitar esa iglesia, y cuando uno lee la historia, pues la revive más cuando está en el lugar. Porque como esta hermana Raquel, allí en ese lugar, el Señor la usa para ser impresionada y hacerle ver al pastor del error. Oh, hermanos y hermanas, así comenzaron esos adventistas, ahora del 7.º día, a predicar el mensaje del tercer ángel, anunciar que el mensaje del tercer ángel manda a adorar a Dios, no a la bestia, pero la adoración a Dios tiene que ver con adorarlo también en el día verdadero de adoración, como es el sábado. Oh, miren ustedes,
Vuelvo a leer esta partecita de arriba. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiera abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios, en solemne e impotente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. El mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles, dice, se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Se admiraron de que estuvieran allí en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Ellos contemplaron lo que Juan contempló. Ellos contemplaron eso y con esos ojos de la fe se admiraron que estuvieran allí los mandamientos tan bien protegidos y el sábado brillando. Oh, hermanos, vieron, dice, que habían estado pisoteando el 4º mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. ¿Por qué dice que estaban observando un día transmitido por los paganos? Porque el domingo era el día que los paganos ocupaban para adorar ¿a quién? Al dios Sol. Ellos se espantaron y dijeron: ¿cómo es posible que nosotros, adventistas, que hemos estado esperando que el Señor nos lleve el 22 de octubre de 1844, cómo es posible que hayamos estado guardando un día pagano? Un día que es dedicado al dios Sol en todos los países paganos, y que los papistas vinieron y lo metieron en el cristianismo como que fuera ahora el día de reposo de Jehová. Oh, hermanos, dice que cuando vieron eso, miren ustedes, se humillaron, dice, se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Vi, dice la sierva del Señor, vi humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. Al subir el incienso, una luz refulgente descansaba sobre Jesús y el propiciatorio. Y los fervorosos y suplicantes miembros del residuo, que estaban atribulados por haber descubierto que eran transgresores de la ley, recibieron la bendición y sus semblantes brillaron de esperanza y júbilo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor les perdonó el haber sido transgresores de la ley ignorantemente. Se unieron a la obra ahora del tercer ángel y alzaron su voz para proclamar la solemne amonestación. Aunque al principio eran pocos los que la recibían, los fieles continuaron proclamando enérgicamente el mensaje. Vi entonces que muchos abrazaban el mensaje del tercer ángel y unían su voz con la de quienes habían dado primeramente la amonestación, y honraron a Dios guardando su día de reposo santificado. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los 2 anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y, aceptándolo gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes, dice, me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Así, en las páginas 254 a la 256 de Primeros Escritos está toda esta experiencia, todo este relato, toda esta visión en cuanto a la verdad del tercer ángel y su relación con la ley de Dios y el santo sábado, y también
el papel que juega en la purificación del santuario celestial. Pero, ¿qué de la esclavitud en el tiempo del fin? ¿Qué relación tiene con el mensaje de los 3 ángeles la esclavitud en el tiempo del fin? Bueno, hermanos, es que nosotros leímos en el mensaje del tercer ángel que la bestia exige que la adoren y que se le ponga una marca a aquellos que la adoran. Y cuando usted escucha eso de marca, si usted se pone en la cabeza del escritor griego, del escritor de ese tiempo, lo que tiene en su mente es jaragma, palabra griega que es la que se ocupaba para marcar a los esclavos, para señalarlos y mostrar a quién pertenecían. Bueno, hermanos y hermanas, Apocalipsis nos dice que en los últimos días habrán esclavos. Vamos a Apocalipsis 13 y leamos. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pregunto, ¿habrá esclavitud en el tiempo del fin? Claro que sí, habrá esclavitud, porque estos son versículos que todavía no hemos visto su cumplimiento, pero los vamos a ver, si es que el Señor permite que estemos vivos para entonces. Pero se ve aquí que hay una marca que se pone a pequeños, a grandes, a ricos, a pobres, libres y ¿qué cosa? Esclavos. ¿Y para qué se la ponen a los pequeños, a los grandes, a los ricos y los pobres y los libres? ¿Para qué se la ponen? Para que muestren que pertenecen a la bestia. En otras palabras, para que sean esclavos de la bestia. Ya hay esclavos, pero llega un momento que aquí la imagen de la bestia, símbolo de la unión de la iglesia con el Estado, que aplicará a los Estados Unidos, hará que se ponga esa marca para todos aquellos que puedan tener el derecho de comprar y vender. Porque el que no tenga la marca, el que no tenga la señal, dice, no podrá comprar ni vender. Una marca, hermanos, es sinónimo de pertenencia a alguien. Y ustedes pueden ver que la bestia marca a libres y esclavos. Y a los que no se dejen marcar, ¿qué les hará? ¿Qué les hará la bestia a los que no se dejen marcar? Mire lo que dice el don de profecía, lo que le va a hacer. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás, padres y madres. Habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo cuando dijo: todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según 2 Timoteo 3:12. ¿Y cuándo dice los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo? Unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados
y otros aún tratados como que. Hermanos, no sé si usted está entendiendo lo que está leyendo, pero usted debe saber de que lo que nos espera no es nada fácil. Viene un trato para la humanidad donde la esclavitud volverá a tomar lugar. Y todos aquellos que la bestia quiere que le pertenezcan, los va a marcar. Pero ya nosotros sabemos que esta marca no es literal, es simbólica. Es una señal de que las personas reconocen a la bestia como la máxima autoridad y aceptan a la bestia como su amo y le rinden homenaje, le rinden reverencia, le rinden respeto, pues eso es lo que significa adorar. La bestia exige que la adoren, pone la marca a sus adoradores. La marca, repito, no es un microchip, no es una cosa que le van a poner en la frente a la gente, sino que la marca es la ley dominical. La aceptación en la frente, en la mente, de que el domingo es el día de guardar, eso hará que la gente sea marcada. Y la gente que acepte en su mente de que el domingo es el día de guardar, esos podrán comprar y vender. Y esos están prácticamente sometiendo su voluntad a su amo, la bestia. Le rinden homenaje a la bestia al guardar ese día. Le rinden reverencia a la bestia al sometérsele. Y hermanos y hermanas, la bestia no es otro que el papado. El papado, por otros estudios que he compartido desde este púlpito, con pruebas suficientes, suplidas, es la bestia de Apocalipsis 13, también conocida como la bestia que sube del mar. Esta es la que la otra bestia, siempre de Apocalipsis 13, la que sube de la tierra, símbolo de los Estados Unidos, hace que se le ponga a la gente la marca y que adoren a esta primera bestia. Hermanos, pero a los que no se sometan, a los que no acepten el domingo como el día de reposo y que sigan siendo fieles al sábado, dice que se les va a echar en la cárcel a algunos, otros van a ser desterrados y otros serán aún tratados como esclavos. El Espíritu de Profecía habla de esclavos piadosos que en el día cuando Cristo venga a liberar a su pueblo, se soltarán de las ataduras de su amo para ser libres para siempre con Jesús. Si habla de esclavos piadosos, es porque está hablando de hermanos y hermanas que eligieron ser fieles al mensaje del tercer ángel y no adoraron a la bestia ni aceptaron su marca. Esos esclavos piadosos, esos que van a ser tratados como los esclavos, estos hermanos, Cristo los va a liberar. Dice que ante la razón humana, y cualquiera que me oye hablar de esto dice: están locos. Así dicen, están locos esos. Pero oiga esto, ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, como una locura. Pero a medida, dice, que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se van a ver cosas muy extrañas. No hemos visto nada, hermanos, no hemos visto nada. Muy cruel, dice, puede ser el corazón humano, pero cuando no está animado del temor y del amor de Dios, conforme vaya acercándose la tempestad, muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Muy cruel. Por eso digo, no hemos visto nada. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad,
Muchos que profesaron, y aquí es donde paremos las orejas porque ojalá no vayamos a ser nosotros estos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, ¿qué van a hacer? Abandonarán la fe. Abandonarán la fe y van a ir a engrosar las filas de la oposición. Oh, hermanos, cuando ya esa ley dominical se imponga y se decrete que todo mundo tiene que aceptar eso, y de esa manera puede gozar del beneplácito del papado, y puede por lo tanto comprar y vender, y entonces nosotros digamos: no, yo me quedo con mi Cristo, y yo voy a guardar el sábado de mi Cristo. Yo no acepto esa marca. Dice que cuando se hagan esas decisiones, van a haber algunos que tristemente les van a temblar las piernas y se van a ir del pueblo de Dios para ir a engrosar las filas de la oposición. Dios le ayude a usted y me ayude a mí para no ser de esos cobardes. Dios le ayude a usted y a mí para que seamos fieles a Cristo, hermanos. Dice que estos, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, van a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Quiénes harán esto? Voy para atrás. En la línea de abajo, hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Ya estamos viendo eso? Ya estamos viendo hombres de talento y elocuencia que un día se gozaron en la verdad, empleando sus facultades para seducir y descarriar a las almas. ¿Ya estamos viéndolo? Bueno, creo que ya vieron lo que anda circulando, que va a haber el 12 de octubre, ¿verdad? El 12 de octubre, mientras nosotros estamos en el Congreso Campestre, preparándonos como pueblo para la venida del Señor, allá en California, en Loma Linda, en la universidad, un reverendo católico se van a juntar con dos pastores adventistas y van a tratar el tema de las cosas que tienen en común, de la unión que puede haber en muchos puntos entre católicos y adventistas. ¿Cuándo se había visto esto? En sábado. En sábado. El 12. Ahí anda circulando eso y uno dice, wow. Y cuando uno mira ahí, dice PhD. Son esos teólogos, son esos doctores en divinidad, son doctores en teología de la iglesia adventista, que se han de sentar con este reverendo. Y cuando usted lee ahí la invitación, ahí dice, bueno, alguien me la tradujo al español, pero ¿qué dice en mi teléfono? Se la voy a leer en español. La invitación que están haciendo para que estén pendientes de ese gran encuentro. Escuchen lo que dice. El evento se va a llamar El Adventismo y el Catolicismo en un Mundo Cambiante. Será el 12 de octubre del 2024, desde las 15 horas a las 5 p.m., en el complejo del Centenario, en el anfiteatro Damason, y será celebrado por la Escuela de Religión.
Los oradores van a ser Reiner, hasta difícil de pronunciar este nombre, Reiner Bruisma, es PhD, Dennis Fortin, PhD, estos son adventistas, y el reverendo Romanus Ike. Y la invitación dice: las iglesias adventistas del séptimo día y católica romana han tenido una relación turbulenta a lo largo de los años, pero en el mundo actual muchas personas lo ven como si tuvieran mucho más en común que lo que los separa. El panel va a explorar la intrigante cuestión de lo que las dos iglesias pueden aprender la una de la otra y lo que eso podría implicar para el futuro. Reiner Bruisma estrenará su nuevo libro sobre el tema al final del programa. Y esto es patrocinado por el Centro de Universidad de Loma Linda para la comprensión del Programa Mundial de Religiones y Humanidades. Hermanos, ¿hasta dónde se ha llegado? Y esto es viral, esto está circulando. ¿Y cuántos contentos? ¿Cuántos? Miren qué bonito, se va a juntar las dos iglesias y van a dialogar. Oh, hermanos, ya estamos viendo lo que dice aquí: hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, empleando sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Oh, mis hermanos, estos son los que sin duda serán instrumentos del enemigo en los últimos días para convencer a aquellos que no estudian la Biblia, para convencer a aquellos que siempre hacen lo que el pastor les dice, para convencer a aquellos que lo que el pastor entienda, eso es. Oh, hermanos, esos serán engañados. Dice: en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran sin detenerse en calcular las consecuencias. Está hablando de la actitud que tendrá el verdadero pueblo de Dios, del pueblo remanente, que éste predicará, que éste no se someterá, que éste no recibirá la marca de la bestia, sino que más bien predicará con poder el mensaje del tercer ángel. Dice: estos no van a consultar sus intereses temporales, ni van a mirar por su reputación o sus vidas. Sin embargo, dice, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Algunos. Yo que he sido tan bocón, espero no ser de esos. Decir: ay, si yo hubiera visto toda la consecuencia que iba a venir sobre mí por haber hablado, mejor me hubiera quedado callado. Ojalá Dios me libre de ser eso. Hermanos, dice: estarán rodeados de dificultades. Satanás los va a asaltar con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animará se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos por su parte no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Conflicto de los Siglos, página 593. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer una decisión: la de ser sellados o ser marcados. Eso llegará el momento en que lo vamos a tener que decidir. Pero ojalá, hermanos y hermanas, que seamos marcados. ¿Así? Ojalá, hermanos y hermanas, que seamos sellados con el sello del Dios vivo, el cual es el Santo Sábado. Seamos sellados, hermanos, con el sello de Dios, el séptimo día sábado, y no con la marca de la bestia, el cual es el domingo. Y así este día, en el mensaje del tercer ángel, nosotros miramos la esclavitud que habrá en el tiempo del fin también. Pero ojalá que usted y yo elijamos no ser esclavos de nadie, sino ser libres solamente por Cristo Jesús. Seamos libres en Cristo, seamos fieles a Cristo. Y si el hombre nos esclavizara, desde ya debemos saber que Cristo nos va a libertar. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel? ¿Quién fue a hacer la obra para que Pablo saliera de la cárcel? Hermanos, Cristo.
Cristo sacó a Pedro y Juan de la cárcel. Cristo sacó a Pablo y Silas de la cárcel. Cristo nos va a sacar a nosotros de cualquier cárcel. Y si estuviéramos siendo esclavos por la bestia, el papado, por ser fieles a Cristo, hermanos, como esclavos piadosos seremos liberados por nuestro Señor. Es mi deseo y oración que sigamos siendo fieles al mensaje del tercer ángel, que sigamos predicando que la ley de Dios es válida, que sigamos predicando que el sábado es el día de reposo, y que este mensaje nos santifique y nos mantenga conectados con el lugar santísimo. Que Dios bendiga su palabra. Pondremos en pie y cantaremos el himno 473. 473. Oh día delicioso de gozo, amor y paz, de llantos y pesares, el bálsamo eficaz. ¿De qué día está hablando? Del sábado, el santo sábado, el sello del Dios vivo, el único que nosotros debemos tener en nuestra frente. La marca de la bestia, nuestra decisión debe ser nunca. No queremos eso. Solo queremos el sello del Dios vivo. Así que, hermanos, siendo el sábado un día delicioso de gozo, amor y paz, gocémonos en cada sábado, dándole gloria al Señor, renovando nuestra vida espiritual y quedando consagrados más y más al Señor. Dios nos bendiga y que esta palabra nos haga tomar una decisión, la de ser fieles siempre a Jesús. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos, a pedir ayuda al Señor. Amado Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por ponernos de anticipadamente en, digamos así, en atención, en advertencia, lo que ha de venir. Nosotros vemos, Señor, de que el mensaje del tercer ángel juega un papel importante en estos tiempos. Hay mucho más que decir de esto, pero será en otros temas. Hoy nosotros podemos ver que gracias a este mensaje del tercer ángel podemos
ver ese camino que nos lleva al lugar santísimo. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje del tercer ángel hemos conocido la santa ley de Dios. Hemos conocido el verdadero día de reposo. Señor, le rogamos que por amor a usted nos deleitemos en guardar los mandamientos y aún guardando el sábado. Señor, le pedimos que ante esa decisión crucial que se ha de hacer entre la marca de la bestia o el sello de Dios, el cual es el sábado, desde ya nuestra decisión sea firme de solo tener en nuestra frente el sello de Dios. Señor, le pedimos que nos ayude para ser fieles en guardar el sábado y en guardarlo como usted ha mandado, no en las horas que nosotros queremos y como queremos, sino como usted ha dicho en su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser fieles guardadores del sábado y a ser candidatos para poder proclamar el mensaje del tercer ángel. Cuando ese fuerte pregón, Señor, se dé con este mensaje, si estamos vivos, denos el privilegio de formar parte de dicho pregón. Ayúdenos, Señor, le amamos y queremos amarle hasta el final. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.